Ok, bueno, en primer lugar, darle la bienvenida. Ya nos acercamos al final de este tercer módulo con esta cuarta sesión. De verdad ha sido un viaje muy gratificante para mí. Espero que también haya sido de provecho estos espacios en los que hemos compartido nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestras experiencias. Y que bueno, que esto supone o se encamina al desarrollo o a la obtención, mejor dicho, del diplomado en actualización en competencias docentes. Así que, nada, felicitarlos por el trayecto que están ya culminando, por lo menos en este módulo. Sé que aún le quedan algunos módulos más. Eh, pero nada, valoro muchísimo su empeño y su participación y su voluntad de estar acá en todo tipo de condiciones o contra todo tipo de condiciones, ¿no? Porque no han sido las más mm, benevolentes, por llamarlo de alguna forma, pero siempre se aprovechan los espacios. Entonces, bueno, en función de eso, iniciar esta cuarta sesión que está orientada a el desarrollo de unidades didácticas completas o generales, ¿verdad? Nosotros, si revisamos un poco el camino que hemos recorrido desde la primera sesión hasta el día de hoy, podemos ver que en la primera sesión abordamos cuáles eran esos elementos esenciales de la planeación didáctica. Abordamos también algunos aspectos vinculados a los niveles de concreciones curricular y como tarea, pues pudimos identificar a partir de ese análisis de nuestras propias unidades curriculares qué elementos estaban allí presentes, ¿no? Qué elementos de la planeación curricular y cómo eso podía servir como insumo para el desarrollo de una planeación didáctica completa. En el segundo momento, hablamos de la contextualización o del diagnóstico pedagógico a través de la contextualización de la planeación mediante la caracterización del entorno y la caracterización de los estudiantes específicamente eh, a través de los principios del diseño universal para el aprendizaje. Eso fue en la sesión número 2. En la sesión número 3, entonces, vimos cómo estructurar un plan de clases, cómo organizarlo. Y si lo ven, pueden identificar que hemos ido desde los elementos más concretos hasta los elementos más, eh, sí, más amplios, porque hoy estaremos abordando lo que son las unidades didácticas, que están compuestas, como lo vamos a ver más adelante, por esos planes de clase. Entonces, quisimos que ese fuese como el acompañamiento para la construcción de este proyecto final a través de las unidades de clases, pero de las unidades didácticas y del cronograma de actividades. Entonces, bueno, para iniciar, pues hacerles saber que esta sesión se basa o consta de cuatro momentos. El primer momento es activando la brújula, donde damos a conocer los objetivos de la sesión, también los acuerdos iniciales y la activación de los conocimientos previos o experiencias previas. El espacio número 2, construyendo la ruta, donde vamos a abordar teóricamente algunos aspectos y también vamos a tener espacio para un breve ejercicio. En aterrizando el aprendizaje vamos a valorar qué aprendizaje pudimos construir el día de hoy y en la misión, la tarea que vamos a realizar para finalizar este tercer módulo. Entonces, recordarles, por supuesto, los acuerdos iniciales, ser puntuales a la hora de conexión, además saber gestionar el tiempo en las participaciones y en la realización de las actividades prácticas es muy importante. En relación a la participación que vayan a hacer, por favor, levantar la mano. Mientras no sea así, vamos a mantener nuestros micrófonos apagaditos y, por supuesto, hacerles o recordarles que este es un espacio seguro
que toda interacción, toda comunicación, toda opinión debe ser, sí, debe ser comunicada desde el respeto a las diferencias, por supuesto, con la capacidad que tenemos de disentir, pero siempre en un clima de convivencia. Y por último, pero no menos importante, invitarlos a concentrarse. Sabemos que particularmente esta semana eh, las condiciones de electricidad, las condiciones también de conectividad han estado fuertes. Se acerca también el periodo de lluvia, pero en la medida de lo posible que estemos acá, vamos a concentrarnos y prestar atención a lo que podamos compartir e intercambiar el día de hoy. Disculpa, para la sesión de hoy, esta tributa a el desarrollo de una competencia que es integrar todos los elementos de una planilla de la planificación didáctica en un proyecto aplicable a su especialidad, demostrando coherencia. Disculpe, demostrando coherencia y pertinencia. Al finalizar la sesión, los participantes estarán en condiciones de diseñar un esbozo de una planeación didáctica que integra coherentemente las competencias, los contenidos, metodología y evaluación, considerando los elementos contextualizados. Eso es lo que perseguimos en esta sesión. Para iniciar, quisiera hacerles dos preguntitas, ¿sí? Que si les ha pasado que en una planificación los elementos parecen como estos rompecabezas que no encajan. Y si creen o qué creen que significa que una unidad didáctica tenga coherencia interna. Esas dos preguntitas. Los escucho. ¿Les ha pasado que en una planificación los componentes parecen piezas de rompecabezas que no encajan? Winder, ¿te escuchamos? Hola, profe, buenas noches a usted y a todos mis colegas. Eh, sí, me pasaba mucho antes, al inicio creo que ya lo comentaba, Ujú. al inicio de mi gestión como docente, sí, o sea, era un total desastre, pero era porque no contaba con las condiciones ni las herramientas para, ¿no? Diseño gráfico es una de las titulaciones que tengo, pero cuando estudié filosofía y cuando estudié música, que tenía que armar los planes de estudio, pues naturalmente no, no contaba con las condiciones para esto y si eran como actividades o clases muy atropelladas entre sí. Entonces, si parte de las dinámicas no encajaban, los tiempos no me cuadraban, si me encajaba el tiempo para una actividad, entonces no llegaba a la síntesis, si llegaba a la síntesis, entonces no podía revisar. O sea, no había realmente como que un orden, una planificación. Tampoco conocía de los instrumentos evaluativos correctos para. Entonces, digamos que sí, mis primeros estudiantes tuvieron la mala suerte. Creo que los de todos. Bueno, eso se Conocieron, corrigió cono- rápidamente. conocieron esa versión de ti. Sí, La, esto yo la, lo remedié después. la versión beta, la versión beta. No, todos tenemos nuestra Sí, versión beta, claro que sí. sí, entonces, bueno, muchas veces, obviamente, eh, tenía que improvisar. O sea, Claro, claro, claro. hay que ser honestos en la cuestión, pero es que también yo tenía apenas, cuando yo comencé a dar clases de música, yo tenía 17 años. O Claro, sea, estaba jovencita. ¿qué me pueden pedir? Pero sí, o Claro, sea, claro, en respuesta a la primera pregunta, eso sí, definitivamente todo es encajado. ¿Y qué claro. pienso o qué creo que significa una unidad didáctica que tenga coherencia interna? Bueno, justamente lo que la misma pregunta plantea, que absolutamente todo esté concatenado, que las estrategias evaluativas, que el canon y la estructura, los instrumentos evaluativos, la diagnosis, el plan A, el plan B, todos los sustentos, el insumo, los recursos, que absolutamente todo esté concatenado, incluyendo el tiempo, una fase práctica interna que yo indistintamente creo que también lo dije,
anteriormente, Ujú. aunque ya yo me conozca el contenido y haya dado 10 veces la clase, 11 veces entonces me preparo el día anterior, hago un repaso Ah, general para ver qué nuevo puedo aportar. O sea, parte de mis clases son chismecito, parte de mis clases son historia, parte de mis clases son juegos lúdicos. Entonces busco la manera de que absolutamente todo tenga, esté en la línea correcta. Entonces claro, también ese sistema diagnóstico me permite a mí saber cómo captar la atención de, pero eso lo dan son los años de experiencia y aparte estos espacios de actualización que por supuesto son indispensables para nuestra construcción y bueno, el desempeño de nuestra actividad como docentes. Pero sí, eso. Gracias, profe. excelente, excelente, Winter. Gracias por compartir tu experiencia. ¿Alguien más que quisiera decirnos o si le ha pasado una situación como la que describía Winder, como la que describe la pregunta, en la que los componentes de la planificación parecieran que no encajaban? A ver, ¿alguien más? Ay, están apagaditos hoy, están dormidos. Ok, bueno, vamos a continuar en función de esa experiencia que nos pudo compartir la profe Winder en relación a los elementos teóricos, ¿no? Que están asociados a la unidad didáctica. Fíjense, la unidad didáctica, aquí tenemos distintas conceptualizaciones de una misma categoría que es la unidad didáctica. Fíjense, en primer lugar, Escamilla 92 nos dice que es una forma de planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que sirve como eje integrador del proceso, atribuyéndole consistencia y significatividad. Acá hay un elemento clave que es el eje integrador. O sea, hay una temática, hay una categoría, hay un contenido que sirve como núcleo o yo diría a veces como pretexto, no tanto como núcleo, sino como pretexto para involucrar distintas áreas de conocimiento o distintas habilidades o capacidades. Por eso el hecho de entender la unidad didáctica como un eje integrador es clave, porque entendemos entonces que a partir de ese eje se derivan otras, otros elementos más pequeños, que vamos a ver más adelante, más pequeños, que son las sesiones de clase. Pero todas esas sesiones de clase irán alrededor de ese tema central, de ese eje integrador. Ibáñez nos plantea, por otro lado, que es esta interrelación de todos los elementos que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como lo hemos visto, que son las competencias, los contenidos, eh, son también los contenidos, la metodología, medios y recursos, y por supuesto la evaluación. Pero además nos dice Ibáñez que es necesario que tengan justamente esta coherencia interna metodológica y además otro elemento clave que es un periodo de tiempo determinado. Es decir, esta unidad didáctica debe estar pensada para un momento de inicio y para un momento de cierre y debe estar a lo interno articulada, es decir, que las competencias estén relacionadas con los contenidos, que los contenidos involucren actividades que sean pertinentes y que además esta pertinencia también vaya asociada a las características de los estudiantes y a las características del contexto. Por última instancia, ¿verdad? Como última definición, que me parece a mí muy interesante, nos las da Viciana en el año 2002, quien plantea que la unidad curricular, perdón, la unidad didáctica es la unidad mínima del currículo del alumno con pleno sentido en sí misma, aunque contiene pequeñas o unidades más pequeñas, que son las sesiones, como les decía anteriormente, y su unión secuenciada conforma un todo más grande que la programación de las aulas, ¿no?
Entonces, yo quisiera que nos quedáramos con estos tres elementos. La unidad curricular, la unidad didáctica, perdón, es un eje integrador, debe tener coherencia metodológica y además está conformada por las unidades mínimas, que son estas sesiones de clase. Algunas características de las unidades didácticas es que son un instrumento de trabajo, como sabemos, estas nos ayudan para realizar la labor docente dentro del aula porque organiza principalmente, es un instrumento que permite organizar los recursos disponibles, los tiempos con los que contamos, las metodologías que vamos a utilizar. Tiene además un carácter unitario, ya que contiene la planificación de la enseñanza, del aprendizaje y que engloba todos los elementos curriculares. Está articulada con los elementos de manera conjunta, como les decía, para garantizar esa coherencia interna. Y es completa además porque cada una de estos conjuntos está debidamente pensado, está organizado. Yo les hablaba la sesión pasada, si mal no recuerdo, del concepto de docencia estratégica del doctor Sergio Tobón. Está el aprendizaje estratégico, que es ese conjunto de acciones, eh, procedimientos que realiza el estudiante de manera autónoma para identificar cuáles son las estrategias de aprendizaje que son pertinentes para él, pero también tenemos la docencia estratégica, es decir, cómo nosotros a través de los recursos que tenemos eh, y de, por supuesto, el conocimiento acumulado, podemos diseñar situaciones de aprendizaje que sean pertinentes para el contexto, pero que además permitan desarrollar las potencialidades de todos nuestros estudiantes. Las funciones que tiene la unidad didáctica es, en primer lugar, ayuda a eliminar la dependencia excesiva del azar y la improvisación. También lo hemos visto y lo hemos conversado en varias oportunidades, cómo tener una planeación permite eh, tener un eje articulado de acciones. También satisface las necesidades psicológicas inmediatas de la persona que planifica. Y aquí yo me identifico 100% con esta función de, de la unidad didáctica, porque, bueno, yo soy muy ansioso en general, entonces el hecho de tener un plan, ¿verdad? Me ayuda a organizar cada una de las acciones que voy a cometer durante las sesiones. Si ustedes realizan un análisis por encima de las estructuras de las sesiones que hemos visto, van a identificar que están bastante marcadas cada uno de los momentos y eso permite organizar el trabajo que se va a realizar y optimizar mucho el tiempo y los recursos. Además, favorece la eliminación de programas incompletos, ya que implica una reflexión de la secuenciación y temporalización. Esto también es importante. La planeación, sí, como les dije, sirve como un recurso para organizar, para pensar escenarios, pero incluso también cuando nosotros ejecutamos esa planeación, eh, podemos ser capaces de identificar áreas de mejora, ¿sí? Cosas que pudiéramos haber hecho distinto para aprovechar mucho más, como les dije, los recursos o el tiempo que tenemos. Y si no tenemos la referencia, si no tuviésemos la referencia de la planeación, ese proceso de análisis y de reflexión no fuese posible porque no tuviésemos ningún referente, ninguna referencia, ¿no? A partir de la cual generar esa mejora. Entonces, en ese sentido, la planeación sirve como una línea basal para tomar decisiones en función de la implementación también. Ayuda al profesor al prepararse cognitivamente e instrumentalmente para el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la construcción de mapas conceptuales y del conjunto de actividades. Evita la pérdida de tiempo y rentabiliza al máximo los esfuerzos. Y también da pie al desarrollo de procesos creativos e imaginativos cuando esta planeación se realiza en equipo. Entendemos también que a veces la dinámica de las instituciones universitarias eh,
sobre todo en este momento histórico, hacen complicado como que unir criterios en función de, bueno, de qué actividades se pueden desarrollar en esta unidad didáctica para que, supongamos, como es el caso del UTEC, que tiene presencia en varios estados del país, garantizar que lo que el estudiante ve en Maracay sea, sea igual que lo que ve en Maracay, no sé por qué es Maracay, que lo que ve en Puerto La Cruz sea igual que lo que ve en Caracas o lo que ve en Guatire, ¿no? Un poco para unificar criterios, obviamente dando espacio a la contextualización específica, pero eso es un proceso que, como les digo, en las instituciones universitarias a veces es complejo, es complicado, ¿no? Por la misma dinámica de los profes, por la misma dinámica institucional. Pero cuando existen los espacios, estos espacios son realmente provechosos porque permiten el intercambio de perspectivas, la identificación de buenas prácticas también, permite poder reflexionar de manera colectiva en lo que se ha hecho bien, en lo que se puede hacer mejor, y todo eso, pues, sin duda alguna, va a favorecer tanto la calidad de la enseñanza como la generación de condiciones para un aprendizaje realmente estratégico. Ahora bien, en cuanto a las unidades didácticas, podemos identificar, según el tratamiento del contenido, cuando hablamos del tratamiento de contenido, estamos hablando específicamente de cuál es el énfasis que juega el contenido dentro de la unidad. Vamos a poder identificar tres tipos de unidades didácticas. Una unidad didáctica globalizada, que en el centro está un interés común tanto para los docentes como para los estudiantes, por supuesto, promover la implicación y la motivación. Y en esta lo que se busca es el desarrollo de situaciones que permitan, a través de la globalización de estos contenidos, poder resolver un problema, acercarse a una explicación, poder también vincular esto con la vida cotidiana. Este tipo de unidades didácticas está asociada a los primeros niveles de educación, es decir, educación inicial y educación primaria. Por eso vemos que este tipo por ejemplo, cuando hablamos de los proyectos de aprendizaje, a veces a nosotros nos invitan como a los cierres de proyectos y vemos entonces cómo el niño a través de un tema en específico pudo generar diversos productos o pudo vincular las distintas áreas de conocimiento. Eso se hace porque, digamos, el sustrato que subyace en todo eso es la unidad didáctica globalizada. En segundo término, tenemos la unidad didáctica interdisciplinar, en la que se relacionan diversas áreas en un solo problema o en un solo producto, ¿no? Busca las conexiones en el aprendizaje con estos contenidos y también busca que sean significativos para quienes lo ejecutan. En relación a la última, al último tipo de unidad didáctica, tenemos la unidad didáctica disciplinar. Esta unidad didáctica está más vinculada a la educación universitaria. Eh, digamos, siguiendo una tradición como academicista, porque también sabemos que es posible vincular en educación universitaria, vincular distintas áreas y generar unidades didácticas interdisciplinares o proyectos interdisciplinares, transdisciplinares también. Eh, pero la tradición asocia a este tipo de unidades a la educación universitaria, trata de un solo tema o de una sola materia, lo que busca es generar o profundizar en los conocimientos particulares de esa área de conocimiento. Ahora, en relación a esta clasificación, a mí me pareció muy interesante una clasificación realizada por Delgado 1991 que nos plantea
tres tipos de, de unidades didácticas en función del núcleo de acción. Entonces, este autor nos plantea tres tipos igual, una unidad didáctica basada en la materia, es decir, en la organización propia de los contenidos teóricos. Luego nos habla también de la unidad didáctica basada en la experiencia, es decir, cómo a partir de aprendizajes o de situaciones cotidianas podemos explicar fenómenos más abstractos o más complejos. Y tenemos también las unidades didácticas integradas que posibilita entonces la inclusión de diversos o diferentes bloques de contenido para la solución de un problema o alguna simulación, algún trabajo, alguna actividad que se realice dentro del aula. Ya lo dije. Ahora bien, en relación a la unidad didáctica, hay que tener claro dos cosas, ¿sí? Una de ellas, lo hablábamos al inicio, es la coherencia interna. ¿Qué hablamos o de qué se trata esto de la coherencia interna? La coherencia interna no es más que la correspondencia entre todos los contenidos de una unidad didáctica. Es decir, que las competencias estén asociadas con los contenidos, que los contenidos estén asociados con las actividades, que las actividades estén asociadas con la metodología y que a su vez la evaluación, que la metodología esté asociada a la evaluación. Cuando alguno de estos componentes no están asociados, no están vinculados, no responden unos a otros, no estaríamos hablando realmente de una unidad didáctica, porque lo que no se pretende una yuxtaposición de estos elementos, sino más bien una armonización, una articulación de estos elementos para garantizar esa coherencia interna. Y el otro término, que también es muy importante para el desarrollo de una unidad didáctica, es la pertinencia. Es decir, que ese documento que yo genero, responda a todas las necesidades de los estudiantes y sus niveles de desempeño, a sus intereses, a las condiciones institucionales, al entorno sociocultural y, por supuesto, al marco curricular que da el carácter prescriptivo de la educación en toda instancia, ¿no? Esta, esta característica en particular, esta cualidad que tiene la planificación didáctica, es la pertinencia, busca generar esas conexiones, busca que realmente eh, esas acciones pedagógicas que yo voy a cometer sirvan, tengan una utilidad para la vida de las personas en los distintos contextos en el que este se desarrolle, ¿no? Hay que tener en cuenta eh, la necesidad de evitar el desorden pedagógico. Nosotros a veces, como les decía, por la premura, a veces por las mismas condiciones, tanto de los estudiantes como incluso anímicas, pudiera citar yo, de los profes, puede ocurrir que esa pertinencia o esa coherencia, sobre todo la coherencia, no esté tan presente. Entonces, seguramente si les pregunto alguna situación, alguna anécdota en el que, por ejemplo, un profesor de ustedes explicaba una cosa y evaluaba otra, ¿sí? Eso es de las cosas de los problemas más citados en educación. No, profe, usted acá en la clase puso 2 más 2 y en el examen puso otra cosa distinta.
esa incongruencia entre la enseñanza o el proceso de enseñanza y el proceso de evaluación demuestra cómo la coherencia interna puede entonces eh, sí, permear, debilitar, erosionar la enseñanza y por supuesto, si se hace una evaluación desde esa posición, los resultados no van a responder a la realidad o a las capacidades que pudiera brindar el estudiante si se le evalúa, por ejemplo, lo que realmente vive en clase. Entonces, sin coherencia, el aprendizaje se fragmenta, el alumno no entiende para qué hace las cosas, no hay un vínculo, y sin pertinencia el contenido se vuelve irrelevante. Y además se pierde la motivación porque es un aspecto que no va a permitir la articulación con saberes de la vida diaria. Fíjense, vean, aquí podemos ver algunos problemas típicos en relación a la coherencia y la pertinencia. Yo les voy a pedir, bueno, no, todavía no, es más adelante, observar un poco este cuadro que nos dice, si falta la coherencia interna, ¿verdad? Los problemas típicos asociados es que las competencias, por ejemplo, piden analizar, pero en las actividades son de recordar. Entonces, no hay una vinculación entre una cosa y otra. O se evalúa algo que no se enseñó, o los contenidos no bastan para lograr la competencia. A veces tenemos competencias que están excelentemente formuladas, muy bien redactadas con sus verbos, su objeto, su contexto, su finalidad, pero cuando revisamos los planes de clase van aguas abajo, o revisamos los contenidos que se desarrollaron en clase, vemos que estos no son suficientes para alcanzar esa competencia que nos plasmamos en un primer momento. Por otro lado, si falta la pertinencia, entonces a ver problemas abstractos que no conectan con la vida del alumno, cuando se ignoran conocimientos previos, ¿ok? O cuando no se considera la diversidad en el aula. Esto, por supuesto, tiene unos impactos en el salón de clase. Los alumnos se confunden sobre qué es lo que realmente importa. La evaluación puede ser percibida como injusta o arbitraria. El docente improvisa o se desvía constantemente. Existe desmotivación o apatía porque no se asocia cómo eso puede ser utilizado en la vida real. Puede haber altas tasas de fracasos o aburrimiento. Y la unidad resulta irrelevante y de olvido rápido. Eso me pasa mucho a mí. Si hay algo que no me interesa mucho, no le veo mucha utilidad, lo, es muy fácil de olvidar. Y no, creo, no es algo que me pasa solamente a mí, es algo que está asociado dentro del proceso de aprendizaje. ¿Sí? Si eso que aprendí el día de hoy no es practicado, no es útil, no tiene una vinculación, un significado para mi vida, entonces eso seguramente dentro de 2, 3 días va, va a ser algo que no recuerde. Fíjense, acá yo les traigo este regalito que es un checklist, ¿ok? Este checklist nos va a permitir identificar si las planeaciones que nosotros realizamos, ¿verdad? Bien sea unidades didácticas o planes de clase, tienen o son coherentes y son pertinentes. Yo les voy a pedir que por favor tomen una foto o un screenshot de este breve checklist que nos hace una serie de preguntas sobre si esta o cualquier otra planeación es pertinente y es coherente, tiene esa coherencia interna, ¿verdad? Eso lo vamos a utilizar para la siguiente actividad, ¿verdad? Que vamos a trabajar juntos. Lo vamos a dividir igual en las salas. Esta vez sí lo vamos a hacer de forma aleatoria, no lo vamos a hacer por especialidad. Les voy a compartir un caso, o
sea, les va a compartir una planeación, una unidad didáctica. Y la idea es poder, con el checklist, determinar si ese caso, si esa unidad didáctica es coherente y si es pertinente. ¿Ok? Eso para un poco ejercitar el criterio al momento de cuando nos toque a nosotros, por supuesto, realizar estas unidades didácticas. Entonces, antes de dividirnos, les voy a compartir un, el enlace, un segundito, para que vean el caso. Está en Drive también. No es necesario que modifiquen, por eso van a tener la credencial de lector, pero sí es importante que lo puedan ver, lo puedan analizar. Para eso vamos a tener unos 20 minutos aproximadamente para revisarlo, aplicar el checklist y poder un poco conversar luego de esos hallazgos que tuvieron analizando el caso. Deme un momentico, voy a dejar de compartir. Ok, voy a compartir, ya compartí por acá el enlace al caso. Es un caso de fisiopatología. Eh, Como les digo, no es necesario ser experto en fisiopatología. Lo que quiero es que vean si existe congruencia entre cada uno de los aspectos que nos dice el checklist, ¿no? Un poco para reflexionar en torno a eso. Igual voy a tratar que en la medida de lo posible haya alguien de fisioterapia en cada grupo para que pueda también orientar un poco la conversación. Y si no, pues estoy seguro que ustedes también podrán hacerlo. Voy entonces a dividir sí, lo voy a dividir en salas. Somos 12 personas. Vamos a hacerlo en 4 salas. ¿Ok? Ya les va a abrir la sala ahorita. Ok, chicos, ¿cómo están? ¿Logran ver el caso? Ahí voy, profe, porque yo soy medio torpe para esto. Aquí Pero estoy. solamente tienes que darle clic Sí, al... ya, profe, ya. ¿Ya lo viste? Sí. Perfecto. Ahora fíjate, ¿qué les propongo? Como le hicieron screenshot a la pantalla, ¿verdad? Con las preguntitas, la idea es que Ujú. puedan discutir en torno a estas preguntas. Vayan una por una diciendo, bueno, si es pertinente, si no es pertinente, si hay una relación entre los contenidos con la competencia, todo, siguiendo cada una de las preguntas, vamos a tomarnos estos Ok, 20 minutos y posteriormente vamos a regresar a la sala principal para conversar en torno a esto, a lo que ustedes lograron determinar ahí. ¿Vale? ok, ok, profe. ¿Vale?
el conocimiento teórico en la práctica clínica precoz. Ok. Hello. Contenidos. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Lograron ver el archivo? Sí, sí, correcto. Sí, profe. Sí, Perfecto. La idea es que, estaba como les leyendo. dije, puedan echarle un ojo, revisarlo, ¿verdad? Les sugiero que hagan una primera lectura general y posteriormente le apliquen ese checklist que les compartí para ver en qué medida el caso presenta una unidad didáctica pertinente y coherente. ¿Ok? Y que bueno, a partir de ese análisis que realicen acá, luego podamos compartirlo en la sala principal, terminados los 20 minutos, a lo mejor nos extendemos un poquito más dependiendo de cómo vayan avanzando. ¿Vale? Ok, profe, está bien. Vale, nos vemos entonces en un rato. Chévere. Hola Clara, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Clara, te voy a asignar a una... Hola, sí. Yo estaba en una sala, lo que pasa es que salí a buscar el enlace Ok, y en lo que yo salgo, automáticamente me saca de la reunión, pues entonces no, ya no puedo entrar. ¿Con quién Pero, estabas? Con Omaira, ¿no? wow, no recuerdo los nombres, no los Te, conozco. te voy a colocar con el grupo que tiene menos integrantes para equilibrar la cosa, ¿ok? Ok, gracias. Ya ahora tienes acceso al archivo, ¿correcto? No, no, ¿No no tienes? puedo. Ok, bueno, vamos a ver. Déjame ver si te lo paso por WhatsApp. Ok, gracias. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Lograron ingresar al Drive? No, profe, el Archivo. documento no me abrió. Vamos a, vamos a compartirlo por acá. Ujú. Yo lo abrí y lo estoy viendo. John, ¿puedes verlo? El enlace. Está abriendo. Sí, ¿Ya abrió? sí. Perfecto. Como les decía, la idea es que puedan revisar el caso, la unidad didáctica, y a partir bueno, les sugiero dos cosas. Lo primero es que la lean de forma general y luego, con detenimiento, puedan aplicar el checklist que les compartí para ver en qué medida, entonces, ese caso que se nos presenta es realmente pertinente o es realmente coherente, ¿no? En función de las preguntas que nos hace ese breve Ajá, instrumento. profe, pero hay que entregar algún documento escrito con No, no, respecto no, a esto. No, nada. no, 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 no. Pero Es porque yo lo solamente, estaba viendo y bueno, yo doy justamente esa materia y o sea, digamos, perfecto se queda pequeño, ok, ok, ¿sí? está Es decir, bien. esto está hecho por alguien que tiene idea de qué es lo que uno da en esa materia. No, no lo hizo como me pasa en el instituto, que el programa está hecho, el programa de clase, quiero decir, está hecho de un corto y pega de un libro. Agarraron todo el temario de un libro y lo pegaron. Y eso es lo que tienes que dar de clase. Este temario está bien hecho, ¿sí? Ok, Además, estoy viendo ok. que se relaciona, o sea, digamos, yo lo único que veo así de que no cumpliría el 100% del Cherny es que ahí dice que este profesor dice que 30% refiere a dificultad para integrar teoría en situaciones de práctica. Entonces habría que reforzar esa parte. Es lo único. Ok, ok, ok. Bueno, pero Pero de vamos, resto, además la organización en horas, por ejemplo, sesión 1 de 2 horas, sesión 2 de 2 horas, está muy, muy bien, o sea, estructurada. especificado, sí. Bueno, el resto de tus compañeros piensan lo mismo. Sí, profe, lo estoy leyendo. Ok. Bueno, de igual forma, como les digo, tómense el tiempo para leerlo.
aplicarle el instrumento. Ya Franklin dijo, sí, eso es así, pero la idea es un poco O sea, no, reflexionar, no, no, a ver, mí me gusta mucho, de verdad me gustó muchísimo. no, está bien, está perfecto. La idea es que, como te digo, puedas, porque incluso todo es perfectible. A lo mejor hay algún elemento que pudiéramos, yo te preguntara, ¿qué cosa le cambiarías? ¿Qué pudieras decirme tú como especialista? Bueno, fíjate, digamos, tiene todos los conceptos, estoy basándome, ¿verdad?, en una unidad para enfermería, ¿no? Sí, de Ujú. hecho, esta es la última clase que yo les doy a enfermería en fisiopatología 1, que es cardiovascular, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa? Personalmente, a mí, en el instituto, por ejemplo, rúbrica de simulación se me complica para aplicarla, ¿sí? Y la prueba de caso clínico es muy útil, pero a veces por tiempo, por el volumen de estudiantes, o sea, yo tengo un grupo que tiene 40 y pico personas, ¿sí? Claro, Aplicar eso es complicado, pero digamos, en un mundo ideal, en un mundo perfecto, en donde hay grupos más pequeños, más tiempo y un programa bien hecho, esto sería lo ideal, ¿sí? Y de repente lo que sí claro. veo es, por ejemplo, que esto no lo hago yo, honestamente no, no, yo no hago esto en mi clase, que el profesor sí pudo determinar que el 30% refiere dificultad para integrar teoría en situaciones prácticas, ¿sí? O sea, esa métrica tan específica es muy útil, porque entonces le permite a uno saber, bueno, y no poder integrar teoría y práctica para enfermería es grave. Claro, claro. No, no, no digo grave, gravísimo. Gravísimo. ¿Sí? Claro, Y claro, claro. los alumnos que necesitan ayuda en la expresión escrita, o sea, 10 alumnos que necesitan apoyo en la expresión escrita, bueno, este profe tiene 10. Yo creo que de los 41 de los míos podrían tener, porque no leen, no leen nada, nada, cero. Claro, claro. Y si no hay, Yo le decía, me acuerdo que yo le decía a uno, mire, cuando uno lee, tienes que completar lo que está diciendo, o sea, tú no puedes decir, ahí dice Alex y no entender que tienes que alar la puerta. Tú puedes saber qué claro, dice Ale, pero si no sabes qué significa ni cómo se aplica eso en tu mundo, exacto, no exacto, entendiste. exacto. Sí, bueno, Sí, sí, yo también ibas a vi que decir son algo. 80 alumnos. También estoy leyendo que son 80 alumnos, 80 alumnos para 2 horas de clase, al momento de Es hacer las agotador. evaluaciones. Entonces, sí, horrible, Ajá, claro. todo eso, todas esas cositas, hay una conchita de mango. Por eso le estaba diciendo que tómense Ah, el bueno, tiempo tengo que. para leer con detenimiento, como te digo, pregunta por pregunta. Y en función de eso puedan hacer esa retroalimentación al final cuando llegue el momento. ¿Ok? Nos Sí, quedan, creo que gracias, profe. unos Ok, 15 minutos más aproximadamente. Mira, gracias, profe. Ok, gracias, a la profe. orden siempre. Gracias, profe. Ah, bienvenida. Hola, 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 profe. ¿cómo están? Hola. Omaira, Aquí, recuérdame qué especialidad eres tú. yo soy fisioterapia, Ah, profe. excelente, excelente. Aquí tenemos la líder, porque yo dije, ay, Dios mío, tenemos dos diseñadoras acá, ¿qué vamos a hacer? Perfecto, perfecto. Ya tenemos la líder del grupo. Y todas estamos en sintonía, ya ubicamos, ya concordamos en el fallo de la coherencia y ya estamos debatiendo el fallo de la pertinencia. Ah, ok, ok, Exacto. perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, como les decía, ya están, o sea, con eso deduzco que ya lograron ver el archivo, ¿correcto? Se Sí, llama. profe. Perfecto. Entonces, como bien han hecho, lo que vamos a hacer es contrastar el documento con las preguntas que están en el checklist e Ujú. identificar si existe algún tipo de congruencia o de discrepancia para cada uno de esos aspectos a analizar, que posteriormente estaremos debatiendo en la sala principal, ¿ok?
Para eso nos quedan unos 15 minutos más aproximadamente, ¿ok? Para Ay, que Dios. puedan seguir conversando y nada, tomar notas y en el momento que regresemos, les voy a pedir a una de ustedes que por favor entonces lea los hallazgos que pudieron determinar en ese contraste que hicieron, ¿vale? Perfectísimo, profe, gracias. Ok, Vale, pues nos vemos. ok. Winder, tú anota. Estrategia de asignación de un glosario ETER y, y después entonces en otra próxima sesión hacer ese taller de casos clínicos porque ya vieron inicialmente eso. O sea, como ya vieron el contenido previo, ya se les asignó quizás la elaboración del glosario de términos de estos nuevos términos que deben de manejar y de ese contexto clínico para entonces poder aplicar ese caso clínico así a nivel grupal. O sea, como que se agregaría, o sea, se modificarían las sesiones. Sí. Y también que permita que todos manejen todo. Entonces, sí, como decía la compañera, que este, algunos, por ejemplo, si se ponen tantos, si hay grupos pequeños y entonces tantos tipos de shock para los grupos pequeños, hay grupos que no van a manejar los otros tipos de shock. Entonces, Correcto. sí, ¿ve? Hay que tratar sí, de acomodar esa parte, para que de manera que todos manejen todo. Entonces sería cuestión también de aumentar el número de horas de estudio, aumentar el número de evaluaciones, el número de encuentros, ¿ok? Y tratar de integrar la mayor cantidad de shock para que todos logren pues todas las competencias, pues que todos logren manejar todo. Exacto. Sobre todo aquellos con los que tienen dislexia, que es la Sí, población que hay que sí. trabajar con respecto a ellos, como que tú dices, ajá, ¿qué me pasa con el disléxico? O sea, y con los que tienen otras dificultades, identificar cómo Yo creo integramos que a este eso, grupito. yo creo que eso es lo que más preocupa, porque yo siempre digo que cuando está un dato claro, uno sabe lo que va. Por ejemplo, la dislexia ya no sabe a qué va. Pero cuando dice y otras dificultades, es ahí, porque estamos hablando de que pueden Ah, ser bueno, está muchas. bien. El mismo caso lo que- Y, Sí, exacto. y Tiene en varios la puntos. actualidad, y yo creo que ustedes también lo presencian, en nuestras aulas hay mucha, por decirlo así, muchos neurodivergentes. Entonces, es a qué Ay, nos estamos terrible. enfrentando. Ujú, bastante Sí, fuerte. correcto. Ujú.
Sí que nos toca, por ejemplo, particularmente y personalmente, pues me permito compartir. A mí me toca buscar, o sea, preguntarle, en el momento que le pregunto, ¿usted no entiende? No entiende. Entonces tengo que buscar la manera de explicárselo de una forma distinta al neurodiverso, ya sea con Sí, imágenes total. en el pizarrón o buscar otras cosas. Es tremendo, la cosa es tremenda. Y lograr el Hasta que la enfoque, persona, ay, sí, ya entendí. Sí, sí. lograr el enfoque es lo más difícil porque ellos no se enfocan en, tú les puedes estar hablando y es difícil que logres traerlos y cada cierto rato tienes que estar atento para poderlos traer otra vez a la clase y que se vuelvan a concentrar. Es un tema, de verdad. Sí, es un tema. Yo por lo menos lo que utilizo como recurso gráfico, por ejemplo, mi materia me permite mucho, por ejemplo, yo pongo fotos de monos. Hay un mono que yo utilizo mucho, un mono que se llama Jorge, por decir. Entonces, Jorge, pongo a Jorge, pongo una foto de un mono y pongo la foto del mono y pongo un río. Y entonces que el mono se tira para el río. Entonces cuando tengo la atención de ellos, porque les da como risa, ¿verdad? Entonces le digo, ay, ¿qué le Sí, pasó a total. Jorge? Después, ¿qué le pasó a Jorge? Cuando el mono se tiró para el río, y el río era un río poco profundo. Ay, se empiezan echando broma, ¿no? Ay, se mojó. Ah, ya, ajá, se mojó. ¿Quién da más? Y estamos viendo médulas, por ejemplo. ¿Y qué más le pasó a Jorge? Se mojó, ajá. Entonces, por ahí, ¿verdad? Entonces, en el caso del shock, perfectamente, para un nivel base, no lo llamo gamificar, pero sí inventarnos historias. Por ejemplo, cuando tú dices, por ejemplo, la viejita María. La viejita María iba para el mercado y de repente sintió un dolor en el pecho, no podía respirar, y la viejita María de repente se ahogó y de repente cayó al piso. Entonces, cuando lo llevaron al centro hospitalario, pues dijeron que era de índole cardíaco porque tenía un corazón en bota. Entonces dibujo a la viejita María con las botas grandes. Y entonces por ahí el shock cardiogénico un shock constructivo, ¿verdad? Por una cuestión, ¿cómo que se llama? Una pericarditis, una situación constrictiva cardiovascular. Entonces ya ellos asocian eso a la viejita María con las botas grandes. O sea, una cosa, que bueno, ya saben ustedes, la viejita María con las botas grandes. Y ya asociando la viejita María con las botas grandes con el shock cardiogénico. Y así es que yo me les meto y poco a poco. Entonces, en este Sí, caso, es que se puede. y eso es un tipo, eso es tanto dináctico como neurodinámico, por decirlo Sí. así, eso que realizas. Ujú. Entonces, por lo menos cuando estamos dando autónomo, les pongo el monje budista, el monje budista. Cuénteme, chicos, ¿cómo van? Franklin, John, Jexy. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Listo? Hola, profe, ¿Estamos buenas listos? noches. Bueno, yo creo que sí. Sí, Vale, Voy vale, a vale, dejar a vale, mi vale. compañero hablar primero. Vale, vale. No, lo vamos a discutir todos para ver qué encontró ok. cada grupo. Sí, Ah, pero bueno, quería perfecto. saber que estuviesen, si ya están listos, perfecto. Entonces ya en Profe, una pregunta. ¿Eran 80 alumnos por clase o 20 y 20? 80 y dice 80, 80 80 por cada clase. Sí, o sea, eran 80 clases, 80 estudiantes en tres en sesiones de tres 2 horas clases, cada uno. en tres clases. Exacto. Y de ahí Ah, yo ok. salgo directo a tirármele al metro. Fácil. Sí, Sí, sí. Fácil. sí, sí, demasiado. ¿No? Sí. Bueno, ya nos vemos en breve, muchachos. ¿Ya? Y la parte procedimental te la dejan para casi los últimos años o cuando tú entras en clínica. O sea que realmente, aunque no sea ni pertinente ni coherente, así tal cual te lo dan. Qué horror. Eso me hace Hola, pensar que yo hola. soy de mis alumnos. Hola, profe. ¿Cómo están?
Como ya le aplicaron todo el checklist al caso. Sí. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Ujú. Entonces, ya quería asegurarme de eso para regresar a la sala principal y que nos comenten un poco qué fue lo que vieron en ese caso, ¿ok? Perfecto, profe. Y Ok. la verdad es que está demasiado, o sea, demasiado, no quiero utilizar la palabra complicado, porque habla de un taller de algoritmo Profundo, progresivo, se presentan profundo. 5 escenarios, en cada paso los Hola, hola. alumnos relacionan los parámetros, pero al final dice uso de tarjeta de decisiones. Imagínate el caso de esa sesión, y de 2 El horas, o sea, nivel. muy poco tiempo. A mí me encantó. Hola. Para mí, a mí me encantó. Sí, No, claro, es lo que usted dice, ¿entiendes? Sí, a mí me encanta. sí, Maravilloso. Vamos a darle. Ajá. Hola chicos, cuéntenme, ¿ya claro. lograron aplicarle el checklist al caso completo? Sí, señor. Hola, profe. Sí. Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces, Sí, fíjense, señor. Sí, señor. ya nos vamos a la sala principal para un poco conversar qué hallazgos tuvieron en ese contraste que hicieron. Vale. Gracias, compañero. Gracias. Vale. Ok, vamos a esperar que se vayan incorporando el resto de los compañeros. Ok, creo que ya estamos, perfecto, ya estamos todos. A ver, vamos por equipo. Vamos a seleccionar a un vocero o vocera para que entonces nos comente qué hallazgos tuvieron en ese intercambio. Tenemos a Winter. Si quieres, empezamos con Winter. Coméntanos, Winter, ¿qué lograron observar aplicando ese checklist? Hola, profe. Bueno, por acá estuvimos intensamente conversando acerca de esto. Tengo varias anotaciones. La primera sería un fallo con el tema de que sobrecargan de forma cognitiva a los muchachos y aplicando la coherencia. Por ejemplo, es que aquí tengo este problema y por qué es un fallo. Por ejemplo, en la sesión 1, el problema es que se le pide a los alumnos que en solo 2 horas analicen 3 casos y que identifiquen datos y además dibujen un diagrama de flecha para los mecanismos casuales. ¿Por qué nosotros consideramos que es un fallo? Si el 30% de los alumnos ya confiesa tener dificultades para integrar la teoría en la práctica, entonces saturarlo con 3 casos complejos en una sola sesión, esto obviamente va a hacer que no encaje, o sea, por la falta del tiempo. Y aparte de esto, tienen que aplicar procesos cognitivos de orden superior, por lo que la reflexión profunda no va a ser posible. Entonces, la coherencia entre la actividad y el logro el desempeño de esto, obviamente no existe porque el tiempo es insuficiente. Ese es el primer hallazgo. El segundo hallazgo, si hablamos de diversidad y aplicamos el tema de la pertinencia, si ya ahí en el mismo documento nos está indicando que el docente ya tiene identificado, detecta que hay 10 alumnos con dificultades de expresión escrita. Comenta que es dislexia
etcétera. Pero la evaluación principal de ponderación de un 40% es una prueba de caso clínico que exige escribir y dibujar Sí. el diagrama de flujo. O sea, es un fallo según el checklist que usted nos dio, porque la pertinencia, la pertinencia nos exige a nosotros, al docente, prever diferentes niveles de apoyo, ¿no? O formas de expresión. Y aquí la evaluación sentimos que es muy rígida. Entonces, un alumno, que era lo que estábamos conversando, quizás puede ser excelente al aplicar el procedimiento médico por el tema de la simulación, pero puede reprobar la unidad por la dificultad de trasladar el pensamiento al papel. Correcto. Entonces, esto hace que la evaluación no sea para nada justa para estos alumnos. Entonces, tenemos el tercer hallazgo, que sería, digamos que un salto al vacío en la parte metodológica, porque no hay coherencia. ¿Por qué? Porque determinamos que no hay un andamiaje claro dentro de esto. Se pasa de la teoría, que suponemos que el docente también asume como que ya el alumno lo sabe, y pasa directamente a los talleres de los casos. O sea, esto es un fallo, pero terrible, porque si en las cosas que usted estaba explicando, y esto también nos sirve como refuerzo, que es el tema del aprendizaje significativo, si el 30% de los alumnos no sabe cómo aplicar la teoría, ¿verdad? Entonces está faltando aquí una pieza. Y es que la actividad, o sea, falta una actividad puente en donde el docente modele el razonamiento antes de soltarlos directamente a un taller grupal. O sea, esto es completamente inoperante. O sea, eso no, ¿cómo se explica? O sea, no. Y el cuarto es el tema de que dentro de todo esto hay un problema con la evaluación sumativa. O sea, es incoherente. ¿Por qué? Porque dentro del mismo documento dice que la evaluación final se basa en un caso nuevo, no trabajado. ¿Cómo se explica entonces si la competencia específica 3 dice que busca justificar la elección terapéutica y el alumno falla en el examen final? Entonces no hay una oportunidad de mejora. ¿Me explico? Entonces no hay una coherencia metodológica en la simulación de la sesión 3. Entonces debería de haber un contenido de peso mayor, por lo menos en la segunda oportunidad, en un feedback que tampoco se contempla, ya que esto es lo que digamos que demuestra la competencia del profesional. Entonces hay un salto significativo, este, es un desastre total. Esto no sé si esto sea real o generado con la intención. Y a pesar de que la profe nos dice, mira, es un fallo, pero así funciona. Y yo digo, wow, entonces yo sobreprotejo a mis alumnos, porque en mi caso esto no sucede. Por lo menos en diseño gráfico, esto jamás pasaría de Claro. esta manera. Fíjate algo, fíjate algo. Ya vamos a escuchar a otro grupo porque eh, decía algo interesante, que eso es un fallo, pero así lo hacen, así funciona. Y había otro grupo, que, bueno, espero que tomen la palabra, que ellos hicieron un análisis, creo que todos son del área, además, pero creo que también hay algo de la cultura, porque todas las carreras tienen una cultura asociada. ¿Ok? Que ellos dijeron, no, esto está perfecto, está listo. Esto está, mira, mejor que perfecto. Pero en contraste con lo que tú nos mostraste ahorita, que incluso en su equipo también había una compañera que era de fisioterapia, ¿no? Quisiera que Franklin, por favor, pudiera entonces hablarnos al respecto. El profe le gusta el picante, ¿está viendo? Sí, le gusta. No, fíjate, me gusta que esa introducción que te hizo, profe, en el sentido de que ciertamente en distintas áreas hay distintas culturas de formación. No, Claro, no nos formamos distintos, por ejemplo, la gente de área de salud, con las áreas de ciencias sociales, con las áreas de otras áreas, pues, de ciencias puras. Yo, en lo que leí ese programa, además que es una materia que yo doy, yo esa materia la doy no solo para ese contenido programático, no solamente lo doy para enfermería, sino para fisioterapia. Ese contenido programático está perfecto en cuanto a contenido programático. Ahora,
Si yo planifico, si yo agarro el checklist, ¿verdad? Y entendiendo que yo voy a agarrar el checklist a analizar lo que me están poniendo enfrente, para mí ese programa sí cumple las actividades, todas las características que debería, exacto, las competencias que debería cumplirse. ¿Por qué? Bueno, en principio, sí tiene falencias en cuanto a aplicabilidad, eso es otra cosa, pero en cuanto a estrictamente checklist sí cumple. Uno, leímos que estamos partiendo de un grupo que es muy grande, sí, son 80, pero que ya tienen conocimientos previos de fisiología, fisiopatología y semiología. Es decir, no nos estamos enfrentando a un grupo virgen. Además de eso, se nos está diciendo que es un grupo de tercer semestre. Es decir, es un grupo que ya ha tenido contacto con el conocimiento. El contenido que se está presentando ya es un contenido de tercer nivel que requiere conocimientos previos. Las actividades, ¿dónde veo yo eh, dificultades de aplicabilidad? Bueno, antes de entrar a eso, me agarro y el checklist y digo, bueno, hago la evaluación de las competencias internas. No encuentro fallas en su lógica, diría Malcolm. Sí, a propósito de lo que están viendo la serie nueva, no veo fallos en su lógica. Sí, las actividades están perfectamente sincronizadas con los contenidos que yo quiero ver. Sí, yo quiero ver si el sujeto, si el estudiante puede saber reconocer un choque en un paciente. Eso lo estamos haciendo a través de los análisis de los casos clínicos, a través de la prueba de fidelidad que tuve que buscar qué significaban. ¿Sí? Y de hecho, una vez entendí qué era, eso es una práctica habitual en medicina, las pruebas de fidelidad. Eso se hace todo el tiempo. De hecho, lo estaba comentando con mi compañero. Cuando nosotros vamos a hacer los cursos de ATLS, que son cursos de reanimación cardiopulmonar, lo que se hace son pruebas de baja fidelidad, con maniquí no fisiológicos, sino maniquí de demostración. O sea que eso concuerda perfectamente. ¿Sí? La evaluación. ¿Hay una simetría clara entre el tipo de evaluaciones? Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos tipos de evaluaciones. Correcto, no hay una sola evaluación. Yo en mi caso en particular, si hago un solo tipo de evaluación generalmente, solo examen escrito. Ok. Correcto. Entonces, ahí sí, si yo aplico ese checklist a mi clase, está mal, porque no tengo un abanico para ayudar o para promover el aprendizaje en estudiantes con capacidades distintas. En este grupo se nos menciona que hay un 30% que no puede analizar teórico y práctico, ya eso ahorita voy a hacer un inciso, y además hay un 10%, hay 10 estudiantes que no pueden leer bien. Pero como le decía yo, profe, cuando estamos hablando ahorita en el grupo, un estudiante de enfermería que no puede hacer análisis teórico práctico no puede ser enfermero. Es que eso no va. O sea, no va, no puede ser, no hay forma ni manera. Tú no puedes saber mucho de teoría y después ir a tocar a un paciente, eso no va. Y por eso las carreras de medicina, de ciencia de la salud en general, están diseñadas de esa manera. Son al menos 3 años de básico y 2 años de clínica. Clínica es cuando ya vas a tocar a los pacientes, pero tienes 3 años encerrado comiendo libros. Y ahí me conecto con un par de cosas que yo cambiaría de esto. Aquí se nos están presentando, primero, un grupo enorme. Se nos está presentando en 3 sesiones. Yo esas 3 sesiones, si las cambiaría, pondría la primera sesión de 2 horas únicamente de marco teórico, es decir, en donde yo voy a explicarle al sujeto, al estudiante, mira, tienes esto, el marco teórico de lo que va a haber, y luego ese marco teórico referenciarlo prácticamente con todas las actividades que se plantean ahí. Casos clínicos, simulaciones, etcétera, etcétera. Porque creo además que esto favorece a ese 30%, porque al poder darle una significancia práctica directa, ¿verdad? Este 30% que le cuesta entender teórico-práctico, podría favorecerse esa aprendizaje significativo, ¿sí? Y creo que lo más resaltante en este eh, caso que se nos presentó es la cantidad de alumnos y el tiempo. 80 estudiantes, yo le decía, profe, después de cada clase voy a ir a tirarme al piso. Sí, porque O sea, 80 ya, estudiantes en 2 horas, con todas esas características que tienen, yo de ahí salgo, me le tiro al metro y me recupero y vuelvo a la otra clase, me lo vuelvo a tirar y así ¿sí? sucesivamente. Y No, así claro, sucesivamente. no, ahí está un poco exagerado justamente como para vislumbrar Porque imagínese usted, en el UTEP no hay maniquís, no hay ninguno,
No hay ningún modelo anatómico de ninguna forma, clase o circunstancia. Pero imagínense ustedes que hubieran tres, ¿sí? Tres maniquíes para 80. Claro, No es crean. insuficiente. Insuficiente, Entonces, totalmente que insuficiente. era lo que yo conversaba con mi compañero. Cuando nosotros vamos a los cursos esos, donde hay un número limitado de maniquí, ¿sí? Para 50 personas que van al curso, lo que se hace es una especie de, como un manual de, un instructivo de observación. A Ok, nosotros se nos entrega una guía en donde nosotros tenemos que ver, por ejemplo, mire, los pasos que se van a hacer son tal, tal, tal. Por ejemplo, se le pregunta al paciente si está bien, se verifica pulso, se verifica respiración, se da reanimación 4 a 2, etcétera, etcétera. Y hay alguien que lo está haciendo, ¿sí? ok. Y generalmente pasan solo a uno o dos de grupos de 10, ¿sí? El aprendizaje se promueve a través de del aprendizaje de este especie de manual de observación o de checklist que uno tiene que hacer. De hecho, usted agarra a cualquier médico y le dice cómo hacer la reanimación y él le va a repetir de memoria ese checklist, ¿sí? Claro. Entonces, ahí yo aplicaría eso porque, bueno, así aprendemos los médicos. Y bueno, sí. Y de hecho, Díselo, bueno, díselo a ¿qué otra Winder, cosa? díselo a Winder. Sí, así aprendemos los médicos. O sea, imagínate tú un grupo de 80 estudiantes con dos cadáveres. Cuando nosotros veíamos anatomía, había un anfiteatro, había un cadáver, éramos tal vez 100 y el profesor con el cadáver, esto es un esternocleidomastoideo. Eso es el músculo del cuerpo. Sí, este es. Y después tú podías ir al mismo anfiteatro, pero te dejaban ver el cadáver de lejito porque son muchos, no lo pueden estar agarrando porque sea. Claro, claro. Entonces, de repente aprendíamos mucho de videos, animaciones 3D, etcétera. Y bueno, sí haría un poquito más también de refuerzo visual en el programa, en la programación. Aprovechar, no lo dice en el contexto del estudiante, pero sí lo incluiría, es aprovechar el acceso a la tecnología, lo enlazo con lo que estaba diciendo, de utilizar videos cortos en donde el, 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 el estudiante pueda ver, de hecho hay muchísimos en Internet, eh, conceptos de shock, diferencias de shock y todas esas cosas que a estos pacientes con dislexia les No, le ayudaría pueden sería, muchísimo, le sería muy útil. les ayudaría muchísimo a la hora de aprender. Creo que yo no agregaría ninguna otra cosa. Vale, vale, vale. Qué bueno que pudiste compartir con el resto de la clase esa visión. El otro grupo, fíjense, el otro grupo yo lo estuve escuchando y fue bastante crítico también, pero muy propositivo también. Quisiera que pudiera su vocero comentarnos qué hallazgo tuvo en relación al caso o vocera. Eh, Buenas noches a todos. Sí, nuestro grupo que fue conformado por la profe Rosana y por la profe, ¿dónde está? Sailín. Ujú. Nosotros estuvimos viendo, igual que el profesor Frank, estuvimos como que opinando similar, como que miran, como que qué competencias tan chéveres, tan bien adecuadas y acordes con respecto a. Cuando hicimos el checklist, viendo los contenidos, dijimos, ok, nos parece como que muy acorde con respecto a la competencia. Y cuando empezamos a ver como las actividades, estamos como que, ah, mira, chévere, nos encanta, nos parece a los tres. Vemos la evaluación, nosotros decimos, ok, cuando fue nuestro como que verdadero choque con la realidad, fue en el contexto aportado por el docente, donde obviamente considerando que existen personas que presentaban en este caso dificultad para integrar la teoría, nosotros como que, ok, ¿qué podemos nosotros reforzar? Porque es una competencia que está bien elaborada, que el contenido está bien engranado internamente, pero no está quizás, no tiene una pertinencia adecuada para el estudiante, para la realidad que se da. Entonces nosotros como que, bueno, ¿cómo podemos nosotros mejorar? Nosotros decimos, llegamos a un consenso donde igual que el grupo como de Frank, como que o colocamos una clase inicial donde todo sea en un contexto teórico, o tratar de reforzar con un glosario de términos, porque si bien hay un grupo que maneja, o el que hace que el grosso modo del grupo maneja la semiología y parte de la fisiología cardiovascular, pero hay términos nuevos.
Entonces, ¿cómo pudiésemos utilizar estrategias dentro de las actividades para? Ujú. Yo escuché ahí Eh, a un Jorge y a una vieja María, una cosa, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Sí, y entonces como que, bueno, ¿cómo podemos quizás ampliar una sesión más? Como que o amplifico el tiempo de elaboración de la sesión o lo que hago es que modifico las sesiones, en donde en vez de en la primera sesión aplicar un taller clínico, como en la primera sesión se elabora un contexto más teórico, donde se dan como que, bueno, la estrategia va a ser aplicar una clase netamente teórica magistral, donde entonces se haga el reconocimiento de estos nuevos términos donde se engrane como que en particular los tipos de shock para entonces después, una vez que se refuerce con las estrategias de un glosario de términos y estrategias de memorización en la siguiente sesión, como entonces poder generar entonces ese encuentro de elaborar entonces estos talleres de casos clínicos, porque como son simulados y por lo menos a nivel el centro que se dispone, o sea, el hospital proporciona casos clínicos reales, como entonces yo puedo entonces engranar y en los grupos, como existe una población de 10 alumnos con esa necesidad debido a esas dificultades que presentan, como entonces yo selectivamente tendré que entonces como docente quizás identificar quiénes son, si es que son neurodivergentes o es que en este caso los que presentan dislexia, como entonces los engrano para que entonces puedan en esa coevaluación, porque el resto, nosotros como grupo, casi que estamos como que está todo bien bonito redactado y como que engranado con respecto a la competencia, solo que a nivel en el checklist, en la pertinencia, nosotros sí como que hay que tratar de, entonces, cómo lo llevo, cómo lo integramos hacia el estudiante, o sea, cómo entonces elaboramos, sea más pertinente para los estudiantes que tenemos. Claro. Eh, Gonzalo mencionaba algo, bueno, Gonzalo y también Franklin, o sea, como que en condiciones ideales la planeación estaría perfecta con un número adecuado de participantes, manejable de participantes, con condiciones neurotípicas también en relación a cómo procesan la información. Pero justamente ahí es donde está la tarea, porque sabemos que nuestras aulas no están en condiciones ideales, nuestras instituciones tampoco lo están, y es el trabajo de adecuarlo el que pesa sobre nosotros, porque al final del día somos nosotros quienes están al frente del aula. Rosana, nos quedan unos 3 minuticos para explicar la misión y cerrar la clase, porque la sesión pasada el Zoom se cerró justamente a las 2 horas, entonces vamos a tratar de respetar el tiempo para no quedarnos cortos luego. ¿Ok? Adelante, Rosana, te escuchamos. Hola, profe. En síntesis, apoyando lo que estaba diciendo mi compañero Gonzalo, pues conseguimos detalles en relación a la pertinencia, básicamente debido a la neurodiversidad, a la población neurodiversa que nos correspondía, y veíamos que no se ajustaban los niveles de refuerzo y de apoyo, ni tampoco en la forma de expresión allí, ¿verdad? Con la lista de cotejo que usted pasó, ¿verdad? Y el nivel de conocimiento previo de los alumnos, pues tampoco iba a favor de lo que íbamos a impartir. Cuando leímos dislexia, pues vemos que como un paciente o como un alumno, disculpe, disléxico puede escribir la palabra choca, me llamó la atención eso, ¿no? Y que eso, pues en realidad un disléxico, diferenciando los distintos tipos de shock, pues eso no se acerca a su realidad para nada. Entonces allí era cuando estábamos conversando sobre la viejita María, sobre el mono Jorge, y que a través de aplicaciones de historias, por ejemplo, la viejita María que estaba en el mercado y le dolió el pecho y se cayó y tenía unas botas grandes, entonces asociamos a la viejita María con las botas grandes, el corazón en bota para explicar patologías cardiogénicas y así, ¿verdad? Y que bueno, esas estrategias pues nos sirve para el neurodiverso, ¿no?
Y bueno, también lo del mono Jorge para patologías medulares y así, ¿verdad? Se pueden Ujú. inventar personajes. Y bueno, también como dijo Gonzalo, pues el glosario de términos básicos era una actividad de competencias específicas bastante avanzada, como para un nivel avanzado. Y entonces allí vimos esos detalles en cuanto a la pertinencia. Y en cuanto a lo que es la coherencia interna, vimos que lo que se evaluaba pues no siempre se correspondía a lo practicado, porque entonces decía que había un grupo de 80 alumnos que teníamos que organizarlo en grupos pequeños, y entonces, como decía la compañera, si tenemos un grupo pequeño, el grupo es de 3, entonces a cada uno le va a tocar un shock, y entonces no todos van a manejar todo, ¿sí? Ujú. Entonces, que tendríamos que o aumentar el número de talleres o simplificar un poco el proceso para permitir que todos manejaran todo, ¿ok? Y bueno, que a veces las actividades pues no nos iban a permitir practicar exactamente todo el contenido, porque a veces se está enfocado en un solo tipo de shock. Ahí mencionaban un paciente con una hemorragia digestiva, pues un shock hipovolémico. Ajá, ¿y los demás? Entonces Exacto. nos queda por fuera eso, ¿no? Y bueno, es que en el momento de la evaluación mencionan de primero un taller de caso clínico. Imagínese usted una persona disléxica que jamás sabe lo que es un shock, que lo primero que usted haga es un taller de caso clínico, de segundo un algoritmo progresivo, de tercero una simulación clínica. Imagínense usted, eso es para, como decía la compañera, para gente que ya sabe bastante. Entonces, esos detalles, profe. Chévere, chévere, mi profe. Bueno, muchas gracias por compartir esas apreciaciones. Era un poco la idea. Fíjense algo. El ejercicio constaba de identificar qué elementos podían interrumpir ese hilo conductor que nos da la coherencia y esa respuesta a las necesidades que nos da la pertinencia. Porque estos dos conceptos son tan importantes al momento de diseñar una unidad didáctica? Como ustedes bien lo hicieron, ustedes escudriñaron cada uno de esos elementos en función del contexto, en función del grupo, hicieron las relaciones pertinentes entre competencias, actividades, el tiempo que se le asignaron a cada actividad, la dificultad en relación al momento de formación de los participantes. Es decir, hicieron un análisis completo de estos dos aspectos que son clave para que efectivamente cualquier iniciativa en términos de unidades didácticas sean realmente pertinentes y coherentes. Eso es lo que se aspira a que ustedes puedan desarrollar con la misión que van a tener para la próxima semana, que es nuestra última evaluación. Permítame compartirles la actividad. No, ya. No es. Acá. Okay. Me indican por favor si pueden ver el archivo Word. Profe, yo no lo veo. Está cargando. Ya se ve. Ok, Ahora sí. perfecto. Voy a hacer un poquito de zoom. Como dijimos, como dijimos entonces, eh, las unidades curriculares, las unidades, perdón, estoy empeñado en decir unidades curriculares. Las unidades didácticas están conformadas por planes de clases, ¿sí? Por sesiones de clase. Y a su vez, cada una de estas sesiones, pues por los elementos ya conocidos, las competencias, los contenidos, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, recursos y medios, el sistema de evaluación, y acá le vamos a incorporar un último elemento que es el cronograma de actividades. Ustedes tienen un periodo académico de 12 semanas, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar ese mismo espacio de tiempo. Fíjense el formato. El formato nos pide en un primer momento el periodo académico, la carrera, la fecha de elaboración, la unidad curricular que vamos a abordar, el nivel, el turno, el facilitador y la cédula de ustedes, ¿verdad?
Vamos a realizar 4 unidades curriculares. ¿Sí? Supongamos que a lo mejor mi plan, ¿cómo se llama? Mi programa sinóptico tiene más unidades. Solamente vamos a quedarnos con las 4 para no cargarlos tanto, quiero decir. Entonces, este formato tiene varias columnas, como podrán ver. Están las competencias, están los contenidos, los 3 tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales, actitudinales. Tienen actividades docentes y actividades del estudiante. Acá yo quise facilitarle el trabajo un poco para que pudieran solamente seleccionar con una X cuál de esas actividades ustedes estarían desarrollando. Para que no tuvieran que describir cada una de las actividades por cada unidad, sino que, bueno, en función de esas generales, que son además las más utilizadas, ustedes puedan seleccionarla. También, si hay otra actividad que ustedes quisieran colocar, ahí está el espacio de otra para que puedan señalarlo puntualmente. Están los recursos y está la estrategia de evaluación. La estrategia de evaluación, bueno, ya va, ahí hay un punto importante. Acá está el número de clase, está la unidad, el nombre de la unidad, por ejemplo, unidad 1, cuál es el nombre de la unidad, y está el número de clases. O sea, para esa unidad, ¿qué número de clases voy a necesitar? 2, 3, 4, las que ustedes consideren. Pero, obviamente, esas nos pueden pasar del número total de clases que tienen disponible en un periodo de 12 semanas. ¿Okay? Y en las actividades evaluativas vamos a incluir también actividades de carácter formativo, es decir, que no tengan ninguna ponderación, pero sí hacer seguimiento, porque la idea es que puedan ustedes distinguir en ese apartado la formación tanto formativa como sumativa. Además de la diagnóstica en un primer momento de su plan. Así vamos a hacerla con las 4 unidades. ¿Sí? Identificando competencias, identificando contenidos, actividad docente, actividad de estudiantes, recursos, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Y por último, el cronograma de actividades, en el que vamos a colocar, están ubicadas las semanas, las 12 semanas, las fechas, ¿ok? Esto vamos a utilizar las fechas tentativas. Y aquí tenemos todos los planes de clase. Ustedes deberían tener alrededor mínimo 12 planes de clase, uno por cada semana. La actividad evaluativa, aquí sí vamos a colocar, en la actividad evaluativa solamente vamos a colocar la sumativa, ¿ok? La sumativa en la fecha, en el momento que corresponde según la semana. ¿De acuerdo? ¿Aló? Profe, en la columna donde dice plan de clase, ahí tenemos que escribir el plan de clase o ya, como lo tenemos previamente, no hace falta. No, la denominación del plan. Por ejemplo, si el plan de clase número 1, pero ¿de qué va a hablar ese plan? Por ejemplo, va a hablar de, no sé, del shock. Entonces Ok. ponemos ahí el tema central, pues, que va a abordar Ok. el plan. ¿Ok? Y así igual, con la actividad, el porcentaje y el instrumento. Con eso estaríamos finalizando este módulo. Que como les dije, bueno, al principio, estoy realmente satisfecho con el trabajo que han realizado, tanto en las actividades de ejercicio acá como las sumativas. Han tenido un desempeño bastante elevado. Y bueno, sí, Franklin, ¿tienes alguna duda? Disculpe, lo que no estoy entendiendo algo. En, Ujú. eh, en las, ex- en las páginas previas, Ajá. nosotros tenemos que hacer el plan de cada clase. No, el plan de cada clase no. Recuerda que Bueno, la unidad está compuesta por los planes de la clase. secuencia. Ajá, exacto.
Pero acá lo que vas, acá, este es como, imagina que esta es tu receta y de esa receta tú agarras lo que, o tu despensa, mejor dicho. Y de esa Ujú. despensa, luego es que tú armas el plan de clase. ¿Sí? Pero Correcto, correcto. Entiendo. este es un estadio más general de todo lo que se va a ver. Correcto, por ejemplo, unidad 4, shock, Exacto. Entonces 4 ahí clases tú, voy a dar, 3, y exacto. de ahí voy a desarrollar eso. Y luego abajo en el otro cuadro, lo que voy a poner es el nombre de cada clase. El nombre de cada clase exactamente. Si va a haber actividades sumativas, las colocas en el apartado que corresponde. Si vamos a, Si no hay actividades sumativas en todas las clases, porque no sucede así. no pones nada, nada más lo vas a Bueno, colocar en la clase sumativa. perfecto. Pero Entonces, clase. si vamos a respetar esto que tenemos acá, que a la semana 5 tener un 20%, a la 9 un 40% y ya al 12 el 40% restante con el resto. Perfecto. Sí, así tal cual es en el instituto. Chévere. Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre lo que debemos hacer? ¿El resto? Ok, bueno, nos Bueno, quedan, profe, sí, disculpe, adelante, te escucho, Clara. ¿sí me escucha bien? Sí, sí, Eh, no pude escuchar la explicación de la pregunta que hizo el profe, que si en cada plan de clase yo debo describir cada planificación, sí, que voy a tener para cada una de no, las clases. no, solamente vas a colocar la denominación o el tema central de esa clase. Ok. Sí. ¿Algo más? En actividad evaluativa, ahí sí coloco la actividad que yo estoy planificando. La actividad, igual, la denominación de la actividad que vas a realizar, por ejemplo, taller, prueba, eh, portafolio, presentación, la vas a colocar allí en la semana que corresponde, en que Ok. corresponda a la actividad sumativa. Así de manera muy general, sin Sí, mucha sí, sí. explicación. No. Ese es solamente un cronograma como para organizar cómo van a estar distribuidas las clases que pudieron señalar en las unidades curriculares. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, Sí. en función de comenzar con esta actividad de plano, me gustaría saber si la actividad anterior, aunque no tiene nada que ver con esta, tiene correcciones. Que si la actividad anterior tiene correcciones, ¿cómo que tiene correcciones? Sí, correcto. Yo le dejé los arreglos que usted me consideró, ¿verdad? Entonces, en función de comenzar con esta actividad de lleno, de plano, me gustaría saber si la otra tiene aún correcciones o ya la puedo subir al aula virtual. Pero si hiciste o sea, las correcciones las tienes que hacer en el aula, ya para la calificación. Windows. Y no tengo un feedback adicional, por si algo está equivocado. Cuando te vaya a calificar, te digo. Ay, qué horror, profe, no. Usted está con el profe Franklin, de verdad. No, el profe Franklin, que estoy como verdugo. No vale, ustedes tuvieron su chance No, para. pero es que si yo entendí eso, lo que dije el profe, o sea, ya el feedback final es la Ya, corrección. claro, ya. No, así yo lo veo, muchacho, no, qué horror. Bueno, está bien, profe. Feedback del feedback, no hay. Pero, o sea, lo que quiero decirles es que sí, ya existe, no debería haber alguna observación si cumpliste con las sugerencias que te di. Si ese fue el caso, no va a haber mm, no debería haber nuevas observaciones, pues. Bueno, nos queda un minuto. Quiero agradecerles como siempre, por conectarse, por estar acá. Les voy a enviar, por supuesto, les voy a enviar el link para la valoración de la encuesta, perdón, la valoración de la sesión. Y nada, estamos en contacto. Si tienen alguna duda,
Por favor, escríbanme en relación a esta actividad, Winder. Y nada, un abrazo grande y espero que esta sesión y este módulo haya sido de provecho para ustedes. Un abrazo y nos vemos en el camino de la vida. Hasta luego. Gracias, profe.